José Luis se bajó del Uber frente al Gran Hotel Imperial, sombrero en la cabeza y maleta de cuero en mano. Vestía camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botines sencillos. Los botones ni se inmutaron. En la recepción, el gerente Mauricio lo miró de arriba a abajo con desprecio. «Nuestras habitaciones son demasiado caras para su perfil», dijo con arrogancia. Entonces vino el desafío cruel. Si logra pagar la peor habitación, le doy la suite. La humillación fue pública y brutal. Lo que Mauricio no sabía era que acababa de desafiar al hombre equivocado, porque en pocos minutos toda la verdad sobre quién era realmente aquel hombre sencillo haría temblar a todo el hotel. El contraste era abrumador. Mientras otros huéspedes bajaban de Mercedes, BMWs y Audis, vistiendo trajes italianos y cargando maletas de diseñador, José Luis caminaba con una vieja maleta de cuero en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. Sus pasos eran firmes, seguros, de quien conocía exactamente su lugar en el mundo. En la recepción, el ambiente respiraba opulencia. Detrás del mostrador de caoba, 3 recepcionistas uniformados atendían con sonrisas profesionales. Pero cuando José Luis se acercó, algo cambió en el aire. La recepcionista más joven, Carla, intercambió una mirada discreta con su colega. Una sonrisa incómoda reemplazó la expresión acogedora de siempre. El segundo empleado, un joven rubio de unos 25 años, fingió estar ocupado con papeles importantes. Fue entonces cuando Mauricio, el gerente del hotel, emergió de su oficina. Mauricio tenía 42 años, cabello peinado hacia atrás con gel, un traje gris impecable y una arrogancia que saltaba a la vista. Había trabajado en hoteles de lujo durante 15 años y se enorgullecía de saber identificar quién pertenecía o no a ese ambiente. Sus ojos recorrieron a José Luis de arriba abajo, como un escáner calculando valor y procedencia. «Buenas tardes», dijo José Luis, quitándose el sombrero educadamente. «Quisiera una habitación para 3 noches». La sonrisa de Mauricio no llegó a sus ojos. Era una sonrisa que José Luis conocía bien. Ya la había visto en bancos, tiendas caras, restaurantes refinados. La sonrisa de quien ya había juzgado y condenado. «Claro, señor». Mauricio hizo una pausa deliberada. «¿Tiene usted reservación?» «No, vengo directo de provincia. Pensé que podría conseguir una habitación hoy mismo». Otros huéspedes comenzaron a prestar atención. Una señora elegante murmuró algo a su marido. Un empresario de traje azul marino dejó de mirar su celular. La recepción, antes bulliciosa con actividades normales, ahora concentraba la atención en aquel encuentro improbable. Mauricio consultó la computadora con movimientos teatralmente lentos. Sus dedos tecleaban sin prisa, como si cada tecla fuera un martillo, construyendo un muro de humillación. «Nuestras habitaciones son un poco específicas», dijo, enfatizando la palabra con desdén. «Solo tenemos suites disponibles. Cuestan $18 la noche». La cantidad fue pronunciada como una sentencia final. Mauricio esperaba ver a José Luis retroceder, balbuceando excusas, tal vez alegando que se había equivocado de hotel. Algunos otros empleados se acercaron discretamente, curiosos por ver cómo se resolvería aquella situación embarazosa. José Luis solo asintió, como si el valor fuera perfectamente razonable. «Está bien, puede reservarla para 3 noches». El desconcierto en el rostro de Mauricio duró apenas un segundo, rápidamente reemplazado por una sonrisa aún más cínica. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, asumiendo una postura territorial que dejaba claro quién estaba al mando. «Usted entiende que necesitamos garantías, ¿verdad? Tarjeta de crédito, comprobante de ingresos». Su voz adquirió un tono más alto, asegurándose de que otros oyeran. «Nuestros huéspedes suelen ser personas de un cierto nivel». La frase cortó el aire como una navaja. Algunas conversaciones se detuvieron por completo. El silencio incómodo se extendió como ondas en un lago. Fue entonces que Mauricio, sintiendo que tenía audiencia, decidió ir más lejos. «¿Sabe qué, mi amigo?». Mauricio sonrió con una crueldad estudiada, saboreando cada palabra. «Si logra pagar la peor habitación, le doy la suite». El impacto fue inmediato. La señora del bolso caro se cubrió la boca, sorprendida por la grosería. 2 hombres de negocios intercambiaron miradas incómodas. Una pareja joven cerca del elevador se detuvo para observar la humillación pública. Incluso los empleados parecían avergonzados por la actitud de su jefe, pero ninguno se atrevió a intervenir. Mauricio había cruzado una línea peligrosa, transformando el prejuicio silencioso en humillación explícita. Él esperaba risas de complicidad, tal vez algunos aplausos discretos de los otros huéspedes.
En lugar de eso, encontró expresiones de desaprobación y una atmósfera pesada de incomodidad. José Luis no perdió la compostura. Sus ojos, que habían visto mucho en la vida, encontraron los de Mauricio con una calma que pareció irritarlo aún más. No había ira en esa mirada, solo una tranquilidad profunda de quien conocía exactamente su propio valor. ¿Cuál es el valor de la peor habitación?, preguntó simplemente, la voz firme y sin rastro de humillación. Mauricio rió por lo bajo, un sonido desagradable que resonó en la recepción. $5 respondió, seguro de que estaba terminando aquella bochornosa escena de una vez por todas. Lo que Mauricio no sabía era que estaba a punto de protagonizar la mayor humillación de su carrera. Lo que no imaginaba era que el hombre frente a él poseía más dinero que muchos de los huéspedes del nivel que tanto adulaba. Lo que Mauricio no podía prever era que aquella apuesta burlona se convertiría en el error más caro de su vida profesional. José Luis metió la mano en el bolsillo trasero de su pantalón de mezclilla, un gesto simple que haría temblar a todo el Gran Hotel Imperial en los próximos minutos. La justicia a veces llega vestida de forma muy sencilla. Mauricio se sentía en la cima de su poder. Ahí estaba él, gerente de uno de los hoteles más prestigiosos de la capital, poniendo a un intruso en su lugar frente a una audiencia de huéspedes ilustres. Era exactamente para momentos como ese que había sido contratado, para mantener el nivel del establecimiento. $5, repitió, saboreando cada sílaba. De contado, por supuesto. Nuestro hotel no ofrece pagos a meses. La expresión pagos a meses fue pronunciada con tanto desdén que pareció ensuciar el aire refinado del ambiente. Algunos huéspedes se movieron incómodamente en sus asientos. Una ejecutiva rubia que esperaba en el sofá intercambió una mirada significativa con su colega, como diciendo, ¡qué situación tan vergonzosa! José Luis permanecía inmóvil, sombrero en mano, mirando directamente a los ojos de Mauricio. No había desafío en esa mirada, ni sumisión, solo una tranquilidad profunda que comenzaba a irritar al gerente. «Está bien», dijo José Luis simplemente. «Acepto la apuesta». Mauricio parpadeó 2 veces, como si no hubiera oído bien. Esperaba súplicas, disculpas, tal vez una retirada avergonzada, cualquier cosa, menos esa calma desconcertante. «¿Usted acepta?». La voz de Mauricio subió medio tono, revelando la primera fisura en su confianza. «Acepto. Si logro pagar los $5 de contado, usted me da la suite gratis». Eso fue lo que dijo, ¿no es así? La recepción estaba ahora en completo silencio. Incluso los empleados habían dejado lo que estaban haciendo para prestar atención a la conversación. La situación se le había escapado de las manos a Mauricio, pero ya no podía retractarse frente a toda esa gente. «Perfecto», dijo forzando una sonrisa confiada, «pero cuando no pueda pagar, tendrá que retirarse de inmediato. Y, por favor, use la salida de servicio. No queremos más bochornos». La crueldad innecesaria de la última frase hizo que algunos huéspedes intercambiaran miradas de reprobación. Un hombre de unos 60 años, claramente molesto, murmuró a su esposa: «¡Qué falta de educación!». Pero Mauricio estaba cegado por su propia arrogancia, incapaz de percibir que estaba perdiendo la simpatía incluso de sus propios clientes. José Luis se sintió con calma y comenzó a caminar hacia el sofá más cercano, donde dejó su maleta de cuero. El movimiento causó un pequeño revuelo en la recepción. Todas las miradas siguieron cada paso del ranchero, como si estuvieran viendo un duelo del viejo oeste. «¿Qué está haciendo?», preguntó Mauricio, la voz aguda delatando su nerviosismo. «Voy a sentarme un poco», respondió José Luis, acomodándose en el sofá con la naturalidad de quien estaba en su propia casa. «Necesito organizar mis documentos». La idea de que aquel hombre sencillo realmente pudiera tener $5 para pagar de contado comenzó a sembrar una pequeña semilla de duda en la mente de Mauricio, pero la desechó rápidamente. «Imposible. Nadie que llegara en Uber vestido de esa manera tendría tanto dinero disponible en efectivo». Mientras tanto, José Luis abrió tranquilamente su maleta. El sonido del cierre resonó en el ambiente silencioso, como un tambor anunciando el inicio de una batalla. Dentro de la maleta, organizados con cuidado militar, había documentos, algunas mudas de ropa sencilla, un estuche de cuero viejo y un sobre de papel manila. Mauricio observaba, tratando de mantener la expresión confiada, pero sus ojos delataron una punzada de curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué diablos había en ese sobre? José Luis sacó el sobre con la misma calma de siempre y comenzó a contar algo que estaba dentro. Sus manos trabajaban con precisión.
organizando lo que fueran en pequeñas pilas sobre la mesa de centro. «Dios mío», susurró una señora cercana a su marido. «Está contando dinero». La información se esparció por la recepción como fuego en pasto seco. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron, los smartphones fueron discretamente apuntados en dirección al sofá donde José Luis trabajaba metódicamente. Mauricio sintió la primera opresión en el pecho. Sus manos comenzaron a sudar dentro de los guantes invisibles de la ansiedad. Aún así, mantuvo la postura altiva. «Con el dinero no basta», gritó a través de la recepción, tratando de recuperar el control de la situación. «También necesito documentos. Identificación, comprobante de domicilio». José Luis levantó la vista del sobre y sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa suave, casi paternal, que hizo a Mauricio sentirse inexplicablemente pequeño. «No se preocupe, joven, tengo todo aquí». La palabra joven, dicha con tanta naturalidad y afecto, desarmó por completo el guión que Mauricio había planeado. ¿Cómo podía ese hombre mantener tanta dignidad ante tanta humillación? ¿Por qué no estaba avergonzado, nervioso, derrotado? Fue entonces que José Luis se levantó y caminó de regreso al mostrador. En sus manos, un fajo de billetes organizadamente doblado y una cartera de cuero gastada. Sus pasos sonaron como campanadas, anunciando algo monumental. $5 pesos, dijo, colocando el dinero sobre el mostrador con la misma naturalidad con que se pide un cafecito. «Contaditos». El ambiente explotó en murmullos. Mauricio se quedó mirando el dinero como si fuera una serpiente venenosa, a punto de atacarlo. Sus planes de humillación pública acababan de derrumbarse como un castillo de naipes, pero lo peor aún estaba por venir. El silencio era ensordecedor. Mauricio miraba fijamente los billetes de $500 y $1 organizados sobre el mostrador, como si fueran la evidencia de un crimen que no podía comprender. Sus manos temblaron ligeramente cuando se inclinó para examinar el dinero más de cerca. ¿Esos son $5 pesos?», preguntó, la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. «Exactamente», respondió José Luis, sacando sus documentos de la cartera de cuero. «INE, RFC. Y aquí está mi licencia de conducir también, por si la necesita». Mauricio tomó los documentos con dedos que ahora sudaban visiblemente. José Luis Mendoza Silva, 54 años, originario de Guadalajara, Jalisco. Todo parecía normal, común, exactamente lo que esperaba de un ranchero de provincia, pero el dinero allí, frente a él, contaba una historia diferente. La recepcionista Carla se acercó discretamente, curiosa por ver los documentos. Otros empleados también se posicionaron estratégicamente para observar el desarrollo de la situación que había comenzado como una humillación rutinaria. Se estaba transformando en algo completamente inesperado. «¿De dónde salió ese dinero?», preguntó Mauricio, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. La pregunta cortó el aire como un disparo. Varios huéspedes se giraron por completo hacia la escena, abandonando cualquier pretensión de discreción. Una ejecutiva dejó de leer correos en su celular. Una pareja de empresarios dejó su conversación a la mitad. Incluso el personal de limpieza detuvo sus actividades para observar. José Luis sonrió de nuevo, esa misma sonrisa paternal que desarmaba a Mauricio por completo. «Es dinero honesto, joven, ganado con el sudor de mi trabajo». «¿Qué tipo de trabajo?», insistió Mauricio, ahora buscando claramente alguna irregularidad, alguna forma de descalificar ese pago y salvar su reputación frente a los clientes. «Soy ganadero», respondió José Luis simplemente. La respuesta provocó risitas ahogadas entre algunos huéspedes. Mauricio sintió una ola de alivio. Ganadero, claro. Probablemente algún pequeño productor que había vendido algunas cabezas de ganado y ahora se creía con el derecho de frecuentar hoteles de lujo. «Ganadero», repitió Mauricio, recuperando parte de su arrogancia. «¿Y qué hace un ganadero en un hotel como este?». La pregunta fue hecha con tanto desdén que algunas personas en la recepción se movieron incómodamente en sus asientos. Un hombre de traje azul marino murmuró algo a su esposa sobre la falta de educación, pero Mauricio estaba decidido a recuperar el control de la situación. «Vine a la subasta», respondió José Luis con calma. «¿Qué subasta?». «La subasta de sementales de élite. Es mañana en el centro de convenciones». Mauricio frunció el ceño. No conocía detalles sobre subastas de ganado, pero imaginaba que eran eventos pequeños, rurales, frecuentados por personas sencillas como el hombre frente a él. «¿Y cuánto piensa gastar en esa subasta?», preguntó, cargando la palabra de ironía.
Depende de los animales disponibles, respondió José Luis. Pero traje lo suficiente para algunos sementales buenos. ¿Y cuánto cuesta un semental de esos? José Luis hizo una pausa, como si estuviera calculando mentalmente. Varía mucho, desde cientos de miles hasta cifras que llegan a la casa de los millones, dependiendo del linaje. La información cayó como una pequeña bomba en la recepción. Algunas conversaciones bajaron de tono, los celulares fueron bajados, todas las miradas se volvieron hacia José Luis con una intensidad renovada. Mauricio rió a carcajadas, un sonido forzado e incómodo. Disculpe, pero ¿está diciendo que un toro cuesta millones de pesos? ¿Sementales de élite? Sí. Los mejores pueden alcanzar valores impresionantes. ¿Y usted pretende comprar varios si los precios están bien? Sí. Mauricio sacudió la cabeza como si estuviera tratando con un enfermo mental. Amigo, usted llegó aquí en Uber vestido así, hizo un gesto despectivo hacia la ropa de José Luis y quiere hacerme creer que va a gastar fortunas en ganado. La recepción estaba ahora en suspenso total. Era como ver un accidente de auto en cámara lenta. Todos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, pero nadie podía apartar la vista. No le estoy pidiendo que crea en nada, respondió José Luis, la voz aún tranquila pero con una firmeza nueva. Solo quiero la habitación que usted prometió. Mauricio se inclinó sobre el mostrador, asumiendo una postura intimidante. Escúcheme, rancherito. No sé qué tipo de fantasía es esta, pero este es un hotel serio. Atendemos a gente seria, con dinero serio, no a gente que viene a contar historias de toros millonarios. Algunos huéspedes comenzaron a moverse incómodamente. La situación se estaba saliendo claramente de control. Una señora mayor susurró a su marido: «Este gerente está siendo muy grosero», pero Mauricio estaba perdido en su propia arrogancia, incapaz de darse cuenta de que estaba cavando un hoyo cada vez más profundo. «El dinero está ahí en el mostrador», dijo José Luis, señalando los billetes. «Usted hizo una apuesta. Un hombre de palabra cumple sus apuestas». ¿Hombre de palabra? Mauricio rió con crueldad. Un hombre de palabra no inventa historias de toros millonarios para hacerse el importante. Fue entonces cuando José Luis hizo algo que nadie esperaba. Regresó a su maleta, buscó por unos segundos y volvió con un smartphone sencillo y desgastado por el uso. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó educadamente. ¿Llamada para quién?, replicó Mauricio sospechoso. Para mi contador, él puede aclarar algunas cosas. Mauricio dudó. La situación se le estaba escapando completamente de las manos, pero se había expuesto tanto que ya no podía retroceder. Toda la recepción del hotel estaba observando. Retroceder ahora sería admitir que había cometido un error terrible. «Puede llamar», dijo, tratando de sonar confiado. «Pero cuando esa historia no se confirme, usted se va de aquí inmediatamente». José Luis asintió y marcó un número. La llamada sonó en altavoz y la voz de un hombre atendió del otro lado. «Buenas tardes, don José Luis. ¿Cómo va el evento ahí en la capital?» «Buenas tardes, licenciado Roberto. Estoy bien, gracias. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre nuestros preparativos para mañana?» La conversación que siguió cambiaría para siempre la vida de todos los presentes en aquella recepción. «Licenciado Roberto», continuó José Luis, manteniendo el teléfono en altavoz para que todos pudieran oír, ¿puede recordarme el presupuesto que separamos para la subasta de mañana? La voz del contador resonó claramente en el ambiente silencioso. «Claro, don José Luis. Tenemos una reserva considerable preparada para las pujas. Usted dijo que quería tener un margen cómodo para las adquisiciones importantes». Un silencio creciente se apoderó del ambiente. Mauricio sintió como si el suelo hubiera comenzado a temblar bajo sus pies. El tono profesional y respetuoso del contador era innegable. «Perfecto», dijo José Luis con calma. «¿Y los pagos funcionan como siempre?» «Transferencia bancaria o SPAY, como de costumbre. También tiene la tarjeta empresarial para cualquier necesidad menor. Gracias, licenciado Roberto». «Hasta luego». José Luis colgó el teléfono y lo guardó de nuevo en el bolsillo. La recepción permanecía en un silencio mortal. Todos los presentes lo miraban como si estuvieran viendo algo extraordinario materializarse ante sus ojos. Mauricio estaba pálido. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Una reserva considerable, tarjeta empresarial. La realidad comenzaba a golpear su mente como martillazos. Eso no prueba nada», tartamudeó Mauricio, desesperado por mantener algún control sobre la situación. «Cualquiera puede pedirle a alguien que finja ser su contador». La acusación fue tan desesperada y patética que causó murmullos de desaprobación entre los huéspedes.
Una ejecutiva sacudió la cabeza en clara reprobación. Un hombre de negocios le susurró a su esposa: ¡qué vergüenza! José Luis sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Una pizca de diversión, como si finalmente se estuviera permitiendo disfrutar de la situación. Tiene usted razón, dijo. Las palabras son solo palabras. ¿Qué tal algo más concreto? José Luis volvió a su maleta y sacó una carpeta de cuero negro. De ella sacó unos papeles doblados con cuidado, regresó al mostrador y se los extendió a Mauricio. Estado de cuenta bancario de la semana pasada, dijo simplemente. Mauricio tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron los números una vez, 2 veces, 3 veces. El saldo en la cuenta corriente le hizo arder los ojos. Una cantidad de 7 cifras que comenzaba con un 3. Pero no era solo eso. El historial mostraba movimientos que hicieron a Mauricio tragar saliva. Transferencias de cientos de miles de pesos, pagos a proveedores, compras de equipo agrícola que costaban más que autos de lujo. Esto debe ser falso, murmuró Mauricio, pero su voz ya no tenía convicción. Él mismo sabía que se estaba aferrando a argumentos cada vez más frágiles. Puede llamar al banco y confirmar, ofreció José Luis. Aquí tengo la tarjeta de mi gerente de cuenta. La oferta fue hecha con tanta naturalidad que Mauricio sintió que sus piernas flaqueaban. Miró a su alrededor en la recepción y se dio cuenta de que se había convertido en el centro de una escena bochornosa. Todos los huéspedes lo observaban con una mezcla de vergüenza y desaprobación. Fue entonces que llegó al hotel una pareja elegante, él con un traje italiano impecable, ella con un vestido que claramente había costado una fortuna. El hombre se dirigió directamente al mostrador, pero se detuvo abruptamente al percibir la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre, mirando alternadamente a Mauricio y a José Luis. Mauricio vio una oportunidad de recuperar algo de prestigio. Solo un pequeño malentendido, don Enrique dijo, forzando una sonrisa profesional. Nada que comprometa nuestros servicios. Don. Enrique miró a José Luis y sus ojos se iluminaron de reconocimiento. José Luis Mendoza. José Luis se giró sorprendido y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Don Enrique, qué sorpresa encontrarlo aquí. Los dos hombres se saludaron calurosamente, con abrazos y palmadas en la espalda, típicos de viejos conocidos. Mauricio observaba la escena con creciente horror. ¿Cómo van los negocios?, preguntó don Enrique. Supe que hiciste algunas adquisiciones importantes en la última subasta de Querétaro. Conseguí algunos sementales interesantes, confirmó José Luis modestamente. La genética de esos animales va a hacer la diferencia en el rebaño. Mauricio sintió que el mundo se derrumbaba sobre su cabeza. Ahí estaba uno de los huéspedes más importantes del hotel, claramente conociendo y respetando al hombre que él había pasado los últimos 20 minutos humillando públicamente. ¿Y usted?, preguntó José Luis, ¿todavía criando esos caballos árabes? Siempre, respondió don Enrique. Incluso tengo un potro que podría interesarte, hijo de uno de mis mejores sementales. ¿Qué linaje? Al-Rashid, ¿te acuerdas de él? Y la conversación continuaba naturalmente, pero cada palabra era como una puñalada en el orgullo de Mauricio. Los nombres, los valores implícitos, el respeto mutuo, todo indicaba que había juzgado completamente mal. Don Enrique finalmente se volvió hacia Mauricio, y su expresión cambió por completo cuando notó la evidente incomodidad en el rostro del gerente. Mauricio, espero que estés tratando a mi amigo con el respeto que se merece, dijo, la voz cargada de una autoridad que hizo que el gerente tragara saliva. Claro, balbuceó Mauricio. Solo estábamos resolviendo algunos detalles del hospedaje. ¿Qué detalles?, preguntó don Enrique, claramente desconfiado. José Luis intervino con su calma característica. El joven aquí hizo una apuesta conmigo, explicó. Si yo lograba pagar $5 pesos de contado por la habitación más sencilla, él me daría la suite gratis. Don Enrique miró a Mauricio con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. ¿Hiciste una apuesta con José Luis Mendoza? La forma en que pronunció el nombre, con respeto, casi con reverencia, hizo que Mauricio se diera cuenta de que había cometido un error mucho más grande de lo que imaginaba. Yo no sabía. ¿No sabías qué? Don Enrique estaba visiblemente irritado ahora. ¿No sabías que estabas tratando con uno de los ganaderos más respetados del país? Cada palabra de don Enrique era como un martillo, demoliendo los últimos vestigios de la dignidad profesional de Mauricio.
La recepción entera observaba su destrucción pública con una mezcla de fascinación y horror. José Luis puso una mano en el hombro de don Enrique. Calma, amigo. El muchacho solo estaba haciendo su trabajo. Pero don Enrique no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Haciendo su trabajo, humillando a los clientes basándose en su apariencia. Mauricio, ¿sabes quién es este hombre? Mauricio sacudió la cabeza, derrotado. Entonces déjame presentártelo, dijo don Enrique, la voz cargada de una solemnidad que hizo que toda la recepción prestara atención. Este es José Luis Mendoza Silva, propietario del rancho Valle de Oro, una de las operaciones ganaderas más respetadas del país. La revelación cayó sobre Mauricio como una avalancha. Valle de Oro, murmuró una señora en el sofá cercano. ¿No es ese el rancho que siempre sale en los reportajes sobre agronegocios? Exactamente, confirmó don Enrique, claramente satisfecho de ver el reconocimiento creciendo en los rostros de los presentes. José Luis es una referencia en mejoramiento genético bovino. Sus animales se exportan a varios países. Mauricio estaba blanco como el papel. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caer. La realidad se estaba derrumbando sobre él como un edificio en demolición. Cada palabra de don Enrique era un martillazo en los últimos vestigios de su arrogancia. ¿Han oído hablar del programa que él desarrolló?, continuó don Enrique, dirigiéndose ahora a todo el ambiente. Revolucionó la genética bovina en México. Algunos huéspedes comenzaron a susurrar entre sí. Una ejecutiva consultó rápidamente su celular, probablemente buscando información. Un hombre de negocios murmuró a su esposa: Valle de Oro. Ese nombre me suena. Ah, deja eso, Enrique, dijo José Luis, haciendo un gesto discreto con la mano como si tratara de evitar el tema. No lo voy a dejar, exclamó don Enrique. José Luis desarrolló técnicas que se estudian en universidades internacionales. El impacto fue inmediato. Varios huéspedes detuvieron por completo sus actividades para prestar atención a la conversación. La ejecutiva que consultaba el celular exclamó en voz baja: «Dios mío, ¿es verdad? Está aquí en los resultados de la búsqueda». Mauricio sentía como si estuviera en una pesadilla. Universidades internacionales, técnicas revolucionarias. El hombre que había humillado durante los últimos 20 minutos era una referencia mundial en su área. Don Enrique, por favor, intervino José Luis, visiblemente avergonzado por la atención. No es necesario. Sí que es necesario, exclamó don Enrique, ahora claramente indignado por el trato que José Luis había recibido. Este hotel necesita saber con quién está tratando. Mauricio intentó recuperar algo de control sobre la situación. Yo no sabía. Si usted se hubiera identificado. ¿Identificado? Don Enrique lo interrumpió bruscamente. ¿José Luis debería identificarse para ser tratado con educación básica? ¿Qué clase de establecimiento están dirigiendo aquí? La pregunta cortó el aire como una cuchilla. Otros huéspedes comenzaron a mirar a Mauricio con clara desaprobación. Una señora mayor sacudió la cabeza en señal de reproche. La pareja de empresarios intercambió miradas significativas, como si estuvieran cuestionando la calidad del hotel. Fue entonces cuando la recepcionista Carla se acercó tímidamente a Mauricio. «Señor Mauricio», susurró ella, «hay un señor aquí que dice que necesita hablar con urgencia con el señor José Luis». Mauricio se giró y vio a un hombre de unos 40 años, traje oscuro, acercándose rápidamente. Llevaba un portafolio de cuero y tenía la postura confiada de quien estaba acostumbrado a tratar con grandes negocios. Don José Luis, el hombre se dirigió directamente al ranchero. «Soy Marcos Oliveira, de Oliveira y Asociados Subastas. Necesito hablar con usted sobre algunos lotes de mañana». José Luis saludó al hombre calurosamente. «Marcos, ¿cómo estás? ¿Algún problema con el evento?» No exactamente un problema», respondió Marcos, abriendo su portafolio. «Es que recibimos algunas ofertas anticipadas por sementales que sabemos que son de su interés. Queremos darle preferencia antes de abrir a otros compradores. La recepción entera dejó de respirar. Ofertas anticipadas, preferencia de compra». «¿Y de qué valores estamos hablando, Marcos?», preguntó José Luis. José Luis frunció el ceño. «Muy por encima del promedio del mercado», continuó Marcos. «Algunos lotes ya han recibido propuestas en la casa de los millones». Mauricio tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente ya no lo sostenían. Millones por animales que José Luis estaba interesado en comprar. Y el hombre al que había tratado como un mendigo estaba discutiendo esas cifras como si fueran perfectamente normales.
Lo pensaré, dijo José Luis. Necesito evaluar a los animales personalmente antes de cualquier decisión. Claro, respondió Marcos. Se hospeda usted aquí mismo, ¿verdad? Puedo pasar por usted mañana temprano para que vayamos juntos al centro de exposiciones. De hecho, José Luis miró a Mauricio con una sonrisa suave. Todavía estoy resolviendo algunos detalles de mi hospedaje. Marcos siguió la mirada de José Luis e inmediatamente percibió la tensión en el ambiente. ¿Algún problema, don? ¿José Luis? Don Enrique se adelantó en la respuesta. El gerente aquí hizo una apuesta con José Luis. Si él lograba pagar $5 de contado por la habitación más barata, ganaría la suite gratis. Marcos miró a Mauricio con una expresión de incredulidad absoluta. ¿Una apuesta con José Luis Mendoza? Soltó una risa incrédula. Usted sabe que él es uno de nuestros mayores clientes, ¿verdad? La información golpeó a Mauricio como un puñetazo en el estómago. Uno de los mayores clientes de la subasta más importante de la región. De hecho, continuó Marcos, don José Luis suele hacer inversiones significativas en nuestros eventos. En la última subasta en Querétaro, sus adquisiciones movieron cifras impresionantes. La recepción estaba ahora en completo silencio. Incluso el personal de limpieza se había detenido para escuchar. La dimensión del error de Mauricio se volvía más clara con cada revelación. José Luis, sin embargo, permanecía con su calma característica. Marcos, don Enrique, agradezco el apoyo, pero vamos a resolver esto con tranquilidad, dijo, volviéndose hacia Mauricio. El joven hizo una apuesta. Yo pagué los $5. Ahora él va a cumplir su palabra. Mauricio miró el dinero aún esparcido sobre el mostrador. $5 que representaban menos de lo que José Luis probablemente gastaba en una sola comida de negocios. Había apostado contra un hombre que movía fortuna sin pestañear. La suite, murmuró Mauricio, la voz casi inaudible. ¿Cómo?, preguntó José Luis educadamente. La suite presidencial, repitió Mauricio más alto esta vez. Está a su disposición. Pero José Luis aún no había terminado, y la mayor revelación todavía estaba por venir. José Luis caminó tranquilamente hasta donde había dejado su maleta y sacó de ella una carpeta de cuero marrón, claramente antigua pero bien cuidada. El silencio en la recepción era absoluto. Cada movimiento del ranchero era observado con la intensidad de quien asiste al desenlace de una película de suspenso. Antes de aceptar la suite, dijo José Luis, volviendo al mostrador, necesito aclarar una cosa. Mauricio lo observaba con los ojos desorbitados, como un animal acorralado que no sabía de dónde vendría el próximo golpe. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba mantener algo de compostura frente a los huéspedes y empleados. Usted tenía razón en una cosa, continuó José Luis, abriendo la carpeta. Realmente debía haberme identificado desde el principio. Don Enrique y Marcos intercambiaron miradas curiosas. ¿Qué más había por revelar? ¿Qué podría ser más impresionante que lo que ya se había dicho? José Luis sacó de la carpeta un documento oficial con timbres y sellos que brillaban bajo las luces. Le extendió el papel a Mauricio, quien lo tomó con manos temblorosas. «Puede leerlo en voz alta para que todos oigan», sugirió José Luis amablemente. Mauricio miró el documento y su rostro palideció aún más. Si eso era posible, sus manos comenzaron a temblar tanto que el papel se balanceaba como una hoja al viento. Yo no puedo», tartamudeó. «Don». Enrique se acercó y tomó el documento de las manos de Mauricio. «Déjame ver esto», dijo, ajustándose los lentes. Sus ojos recorrieron el documento una vez, luego otra, y entonces se abrieron de par en par con total sorpresa. «Dios mío, José Luis, no me habías contado esto. ¿Qué es?», preguntó Marcos, curioso. Don Enrique se aclaró la garganta y se posicionó para que todos pudieran oírlo claramente. «Escritura de propiedad», anunció solemnemente, «inscrita en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México». La recepción se inclinó colectivamente hacia adelante como una audiencia esperando el gran final de una presentación. «Propietario, José Luis Mendoza Silva», continuó don Enrique, la voz creciendo en volumen y admiración. «Propiedad, edificio Gran Hotel Imperial y terreno adyacente, ubicado en Avenida Presidente Mazarik 2847. El impacto fue como una explosión en la recepción. Varias personas gritaron de sorpresa. La ejecutiva dejó caer su celular. Un hombre de negocios se atragantó con el café que estaba bebiendo. Mauricio literalmente se tambaleó hacia atrás, necesitando apoyarse en la pared para no caer. «¿Él es el dueño del hotel?», exclamó una señora.
la voz aguda por el shock. Marcos estaba boquiabierto, alternando la mirada entre el documento y José Luis. «José Luis, ¿cuándo compraste el Gran Imperial?» «Hace 3 años», respondió José Luis con calma, como si estuviera hablando del clima. El grupo anterior tenía dificultades financieras. Fue una inversión interesante. Mauricio sentía como si el mundo estuviera girando al revés. Durante 20 minutos había humillado, se había burlado y le había faltado el respeto al propio dueño del hotel donde trabajaba, el hombre que indirectamente firmaba sus cheques de pago, el hombre que podría despedirlo con un simple gesto. ¿3 años?, murmuró Mauricio para sí mismo. ¿3 años? Exacto, confirmó José Luis. Desde entonces recibo informes mensuales sobre el funcionamiento del hotel. Satisfacción de los clientes, calidad del servicio, desempeño del equipo. Cada palabra era una estocada en el corazón de Mauricio. Informes mensuales. El dueño estaba siguiendo todo, y él, Mauricio, acababa de protagonizar el peor episodio de atención al cliente en la historia del establecimiento. Don Enrique sacudió la cabeza, todavía incrédulo. «José Luis, ¿por qué nunca me dijiste que habías comprado el Gran Imperial?» «Prefiero mantener mis inversiones urbanas separadas de los negocios del rancho», explicó José Luis. «Además, me gusta evaluar cómo funcionan las cosas cuando nadie sabe quién soy. Es la mejor forma de ver la verdadera calidad del servicio». La frase golpeó a Mauricio como un rayo. José Luis había puesto a prueba el hotel a propósito, y Mauricio había fallado de forma espectacular en la prueba. Marcos todavía miraba el documento con fascinación. ¿Cuánto costó esta adquisición, si no es indiscreción? «Fue una inversión considerable», respondió José Luis diplomáticamente. Considerable. Para alguien que hablaba de millones como si fueran centavos, considerable significaba una fortuna astronómica. Mauricio tuvo que sentarse en una silla cercana antes de que sus piernas cedieran por completo. «Y lo más interesante», continuó José Luis, guardando el documento en la carpeta, «es que cada mes recibo informes sobre la excelente calidad del servicio de nuestro gerente general». Mauricio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los informes. Él mismo escribía esos informes, llenándolos de elogios a su propio trabajo, inventando historias sobre clientes satisfechos y servicios excepcionales. «Informes muy creativos», añadió José Luis con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Toda la recepción ahora observaba a Mauricio como si fuera un espécimen raro en un zoológico. La humillación era completa, total, devastadora. Había sido sorprendido no solo maltratando a un cliente, sino maltratando a su propio jefe mientras mentía sistemáticamente sobre su desempeño profesional. «Señor José Luis», murmuró Mauricio, la voz saliendo como un susurro desesperado. Yo no sabía». «Por favor». José Luis lo observó por un largo momento, sus ojos tranquilos estudiando al hombre que había intentado humillarlo públicamente. Toda la recepción esperaba en un silencio tenso lo que vendría a continuación. La justicia había llegado y ahora era la hora del juicio final. El silencio en la recepción era ensordecedor. Todos los presentes contenían la respiración, esperando ver cómo José Luis manejaría la situación. Mauricio estaba visiblemente destrozado, sus manos temblando mientras aguardaba el veredicto que definiría su futuro. José Luis caminó lentamente alrededor del mostrador, sus pasos resonando en el mármol, como las manecillas de un reloj contando los segundos finales de la carrera de Mauricio. Cuando finalmente se detuvo frente al gerente, sus ojos eran tranquilos pero cargaban el peso de una decisión ya tomada. «Mauricio», dijo José Luis, la voz suave pero firme, «hace 3 años, cuando adquirí este hotel, tenía una visión. Quería crear un lugar donde todas las personas fueran tratadas con dignidad y respeto, sin importar su apariencia u origen». Mauricio tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. «Lo contraté porque creí en sus cualificaciones técnicas, pero lo que presencié hoy fue algo que va en contra de todo lo que este establecimiento debería representar». Don Enrique y Marcos observaban en silencio respetuoso. Los otros huéspedes se habían acercado discretamente, formando un semicírculo alrededor de la escena. Incluso los empleados recepcionistas, personal de seguridad, de limpieza, habían detenido sus actividades para presenciar aquel momento histórico. «Usted no solo me faltó el respeto como cliente», continuó José Luis, «usted reveló un carácter que no puede representar los valores de este hotel. ¿Cómo trataría a otros huéspedes que llegaran con ropa sencilla, a familias trabajadoras, a ancianos jubilados que ahorraron para una ocasión especial?» Cada pregunta era como una cuchilla, cortando lo que quedaba de la dignidad profesional de Mauricio.
Intentó hablar, pero solo sonidos ininteligibles salieron de su garganta. ¿Pero sabe qué es lo que más me decepciona? La voz de José Luis adquirió una firmeza que hizo que toda la recepción prestara aún más atención. Son los informes que enviaba mensualmente, informes repletos de información falsa sobre su propio desempeño mientras trataba a los clientes de esta forma. Mauricio cerró los ojos, sabiendo que su carrera había llegado a su fin. Cuando los abrió de nuevo, encontró la mirada serena de José Luis. «Por favor, señor José Luis», murmuró finalmente, la voz quebrada. «Yo tengo familia. Necesito este empleo». José Luis asintió lentamente. «Sé que tiene familia, Mauricio, y es exactamente por eso que le voy a dar una oportunidad». Un murmullo de sorpresa recorrió la recepción. Mauricio levantó la vista, una chispa de esperanza brillando en su desesperación. «Una oportunidad», repitió, apenas creyendo lo que oía. «Será transferido», anunció José Luis con calma, «a nuestro rancho en Jalisco. Empezará como asistente administrativo con un salario ajustado a su nueva función. Allí aprenderá sobre humildad, trabajo honesto y cómo tratar a todas las personas con respeto». La propuesta era simultáneamente un castigo y una oportunidad de redención. Mauricio sería degradado drásticamente, pero mantendría un empleo y la posibilidad de reconstruir su vida. «Si en un año demuestra que ha cambiado verdaderamente», continuó José Luis, «podremos conversar sobre su regreso al área hotelera, pero en una posición donde aprenda a servir, no a humillar». Mauricio asintió vigorosamente, lágrimas de alivio y vergüenza corriendo por su rostro. «Sí, señor, sí, acepto. Gracias por la segunda oportunidad». José Luis se volvió hacia la recepcionista Carla, que había observado toda la escena con los ojos desorbitados. «Carla, usted asumirá temporalmente la gerencia», anunció. «Observé cómo intentó mantener la educación incluso en una situación incómoda. Eso demuestra carácter». Carla se quedó boquiabierta, apenas pudiendo creer la promoción inesperada. «Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo». «Estoy seguro de que lo hará», sonrió José Luis. «Y la primera decisión que quiero que tome es una política clara. En este hotel todos los clientes serán tratados con el mismo respeto, independientemente de su apariencia». «Sí, señor. Será un placer implementar esa política». Don Enrique se acercó, claramente impresionado por la forma en que José Luis había manejado la situación. «José Luis, siempre me sorprendes. Muchos hombres en tu posición simplemente despedirían al empleado». «El despido sería el camino fácil», respondió José Luis, «pero no enseña nada. Mauricio aprenderá en la práctica que el verdadero éxito viene del carácter, no de la arrogancia». Marcos sacudió la cabeza con admiración. «Por eso es usted tan respetado en los negocios, don José Luis. Usted ve más allá de lo obvio». José Luis tomó sus $5 de vuelta del mostrador y se los ofreció a Carla. «Use esto para una capacitación sobre atención excepcional para todo el equipo. Quiero que este episodio sea el último de su tipo. Se hará, señor». Mauricio se acercó tímidamente. «Señor José Luis, ¿cuándo debo presentarme en Jalisco?» «El lunes», respondió José Luis. «Mi capataz, don Juan, le enseñará lo que significa el trabajo honesto. Tiene 70 años y más sabiduría que muchos ejecutivos que he conocido». Mauricio asintió por primera vez, demostrando una humildad genuina. «Gracias por la segunda oportunidad, señor. Prometo que no se arrepentirá». José Luis puso una mano en el hombro del exgerente. «Mauricio, todos merecen una oportunidad de redención. Lo que hagas con esa oportunidad depende enteramente de ti». Don Enrique sonrió y se dirigió a los huéspedes que observaban. «Señoras y señores, acaban de presenciar cómo un verdadero líder resuelve conflictos con justicia, pero también con misericordia». La recepción estalló en aplausos espontáneos. Huéspedes, empleados, incluso personas que se habían detenido en la acera para observar el movimiento a través de las puertas de cristal, todos aplaudieron aquella demostración extraordinaria de sabiduría y humanidad. José Luis se puso su sombrero de nuevo en la cabeza y tomó su maleta de cuero. «Bueno», les dijo a don Enrique y a Marcos, «¿qué tal si subimos? Tenemos una subasta que planear mañana y todavía necesito revisar algunos detalles de los lotes». Mientras los tres se dirigían al elevador, toda la recepción aún los observaba con admiración. José Luis había transformado lo que podría ser una simple venganza en una lección de vida para todos los presentes. La verdadera justicia no solo se había hecho, se había servido con sabiduría, compasión y la grandeza de quien entiende que el verdadero poder está en enaltecer a los demás, no en humillarlos.
Y así, el ranchero sencillo de provincia enseñó a todos que la verdadera riqueza se mide no por el dinero en el banco, sino por el tamaño del corazón y la forma en que tratamos a nuestros semejantes. Después de todo, el carácter no se compra con dinero, se construye con dignidad. La verdadera riqueza es cómo tratas a quien no necesita impresionarte. ¿Alguna vez te han subestimado o has juzgado a alguien por su apariencia? Cuéntanos en los comentarios qué aprendiste con esto. Si el giro de la historia de José Luis te hizo repensar actitudes, deja tu like ahora y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.